transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia. Te damos gracias, Dios Padre, por este día que nos regalas y te pido que en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, envíes el Espíritu Santo en este momento a nosotros que estamos necesitados precisamente de la gracia, de su presencia, que Él nos ayude, que Él nos inspire, que Él nos ilumine en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ven a todas las pequeñas comunidades de nuestra querida y amada diócesis del Valle. Ven, Espíritu de Dios. Ven, te lo pedimos, te lo suplicamos. Derrama tu presencia, tu gracia en nosotros. Ayúdanos, porque nosotros no tenemos toda la inteligencia, el conocimiento de la palabra. Necesitamos de ti, de tu luz. Tú que conoces las profundidades del Padre, del corazón de Dios Padre. Tú conoces las profundidades del corazón de Jesucristo. Revélanos estos misterios a través de esta palabra y en los acontecimientos y en la tradición de la Iglesia. Ven, Espíritu de Dios, ven por la poderosa intercesión de la Virgen María, como el día de Pentecostés. Ven a sanarnos en nuestro corazón de todo resentimiento que nos impide, que se convierte en un obstáculo para que podamos gozarnos de la palabra. Haz que dejemos todo rencor, deseo de venganza, desquite. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos, ilumínanos, guíanos. Envía tu Espíritu Santo Paráclito sobre nuestras almas y haznos comprender las Escrituras inspiradas por Él. Y a mí concédeme interpretarlas de manera digna, para que los fieles aquí reunidos saquen provecho. Amén. Un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas en estos medios digitales para participar de la experiencia de la lección divina. Los abrazo con el corazón y que Dios los bendiga y que el Espíritu Santo los siga iluminando. Este domingo donde vamos a celebrar la fiesta de San Pedro y San Pablo Apóstol. Nos vamos ahora a la Biblia porque en la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 al 11, dice así: Por aquel tiempo el rey Herodes emprendió una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Hizo degollar a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar a Pedro durante las fiestas de los Ácimos. Lo detuvo y lo metió en la cárcel, encomendando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Su intención era exponerlo al pueblo pasado la Pascua. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia rezaba fervientemente a Dios por él. Vamos a detenernos un poquito aquí. Primera cosa, ya Jesús había anunciado que los apóstoles iban a sufrir persecución. Incluso el capítulo 10 de San Mateo, ahí aparece, donde en el discurso apostólico que estuvimos compartiendo con los líderes de las pequeñas comunidades en el retiro que tuvimos en Santa Ana, en una finca, ahí compartimos el discurso apostólico, se llama así, el capítulo 10, donde los apóstoles comienzan siendo discípulos y después dice, capítulo 10, versículo 1, esto es el nombre de los discípulos del Señor, y después dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y hay una diferencia entre ser discípulo y ser apóstol, porque el discípulo es el que aprende diariamente, el que hizo la opción de vivir su existencia alimentada por la palabra de Dios. Y el apóstol es la persona que hace presente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese apóstol se va a enfrentar a ciertas dificultades que se van a presentar. Así que nosotros primero ahí tenemos del capítulo 10, versículo 1,
puede ser hasta el versículo 15, la llamada, y luego viene la persecución. Así es. ¿Cómo dice el texto? Versículo 16. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Ahí está. Como ovejas en medio de lobos. Primera cosa, sigue. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los Ojo paganos. con lo que acaba de decir Jesús, nuestro Señor. Dice, los harán comparecer, los meterán en la cárcel. Pero esto va a suceder para dar testimonio. Así que, cambio de chip. Las dificultades para nosotros son ocasiones para dar testimonio del poder de Dios, del amor de Dios. Es el momento. Él lo dijo, nuestro Señor Jesucristo, por allá en Hechos de los Apóstoles, dijo, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos. Y realmente, Hechos 1:8, la persona que es testigo es la que da testimonio, testifica. Testifica. ¿Qué va a testificar? Que el poder de Dios está por encima de toda dificultad, todo problema, toda enfermedad, toda situación adversa. ¿Cómo dice la palabra? Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el confín del mundo. Aquí entonces, en la primera lectura encontramos a Juan y a Pedro, que en este momento están siendo testigos. Pregunto, ¿qué van a hacer con el sufrimiento que estás viviendo, la persecución que estás experimentando, incluso en tu misma pequeña comunidad? Se presentan situaciones en las que te persigue, y me refiero a los líderes también, porque muchas personas no están de acuerdo, porque no me gusta cómo dirige, porque tú no eres la persona indicada, porque tú no debiste ser escogida, y empiezan las acciones diabólicas a manifestarse. Recuerden, antes no existía la posibilidad de encontrarnos para meditar la palabra de Dios. Ahora existe la posibilidad, por gracia de Dios, lo que indica o requiere que nosotros debemos crecer meditando esa palabra, no causando divisiones. Así es, yo siento que uno de los mayores testimonios que hubo fue el de San Pablo, precisamente que celebramos la fiesta de él, donde él dice, he sido azotado, me han perseguido, he sido apedreado al punto de muerte, pero él dice, sigo firme en la fe. Eso es ser un testimonio. Así es. Entonces continuamos. Dice, la noche anterior... No, pero entonces mientras ellos estaban en la cárcel, la idea no se nos puede escapar. ¿Para qué sufres tú como apóstol? ¿Para qué? Para dar testimonio de la fe, de lo que creo. Claro, una persona que ha estado entregada toda la vida a Dios, 80 años, se enfermó de cáncer. ¿Y esa enfermedad para qué es? Para dar testimonio. ¿De qué? De que yo creo en Dios, que a pesar de que estoy viviendo esta situación, el Señor sigue conmigo. Y me voy a morir y voy a estar en la eternidad. Pero si tú has estado 80 años en la iglesia y te da esa enfermedad y vas a culpar a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucedió? Quiero decirte que perdiste el tiempo. No fuiste ni apóstol ni fuiste discípulo. Lo que fuiste fue un estorbo. Porque ahora que el Señor necesita que des testimonio de su amor, no lo vas a hacer. Así que mira bien lo que el llamado al cual el Señor nos está invitando. Sigue. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia rezaba fervientemente a Dios por él. La iglesia rezaba. Ya no es una pequeña comunidad, como decía antes, ya le dicen iglesia. Sí. O sea, mira, no es un grupo, porque pequeña comunidad sí es. Porque habían varias. Sí. La iglesia es la formación de muchas pequeñas comunidades. Más bien sería, ahora es la gran comunidad de comunidades. Así es. Dice, la noche anterior al día en que Herodes pensaba presentarlo al pueblo, Pedro dormía entre dos soldados. Oraba por él fervientemente. Oraba. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia lo sostiene en la oración. Totalmente. Nosotros estamos aquí y hay mucha gente celebrando la Eucaristía, otro está rezando el Rosario, está en el Santísimo. Se acaba una misa y comienza otra. En todo el mundo entero está la iglesia en constante oración, en constante relación con Dios Padre. Y nosotros debemos rezar a pesar de que no tengamos
ganas, pero me uno a la iglesia que está en oración. ¿Sigue? La noche anterior al día en que Herodes pensaba presentarlo al pueblo, Pedro dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras los centinelas hacían guardia ante la puerta de la cárcel. De repente se presentó un ángel Bueno, del Señor. ahí tenemos la dificultad. La noche. Sí, ahí tenemos la dificultad. Ya sabemos nosotros que la noche es sinónimo de la presencia del mal en su máxima expresión, porque Lucas 22:52, nuestro Señor Jesucristo, cuando predica, dice a los que fueron a detenerlo: ustedes saben que yo predicaba libremente a la luz del día, pero ustedes vienen a buscarme a esta hora. Claro, porque esta es la hora del poder de las tinieblas. ¿Cómo dice la palabra? Diariamente estaba con ustedes en el templo y no me detuvieron, pero esta es la hora de ustedes. Ahora son las tinieblas las que dominan. Ok, Pedro está en la cárcel y es de noche. Y es de noche. Ahora, nosotros no podemos pensar en una cárcel como la de ahora, en una cárcel subterránea también, la mazmorra. Y cuando Dios se aparece, Dios disipa las tinieblas. ¿Por qué disipa las tinieblas? Porque dice el texto que de repente, apareció un ángel del Señor. El ángel del Señor, Malach Yahvé, es el mismo Dios, es la misma presencia de Dios. Pero saben que la misma presencia de Dios, nosotros no podemos acercarnos a ella porque nos morimos. Es mucha la fuerza del amor que tiene. Pero mira lo que dice. Frente dice el texto. Y una luz resplandeció en el calabozo. Todo lo que era tiniebla fue disipado por la presencia de la luz. Es decir, y Pedro, que estaba acostado, ¿qué hizo? El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Se le cayeron las cadenas de las manos y el ángel le dijo: ponte el cinturón y cálzate las sandalias. Primero, que hay unos elementos aquí que son muy importantes. Vamos a detallarlos. ¿Cómo dice la palabra? Vamos a detallarlos. El ángel lo tocó. Primero, ¿qué hace el ángel? Así que tienen que ir ustedes haciendo la lección divina cuando estén en comunidad. ¿Qué hace el ángel? Tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Lo despertó. Ok. Primero que el ángel toca a Pedro y lo despierta. Luego le dice: levántate rápido. Ok. Le dice: levántate rápido. Se le cayeron las cadenas de las manos. Hay unas cadenas que se cayeron. Y el ángel le dijo: ponte el cinturón y cálzate las sandalias. Ok. Y esto nos recuerda en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, cuando Elías está cansado y desilusionado, frustrado. Elías ha matado a todos los profetas y solo queda Elías para dar testimonio. Elías no ha aprendido a dar testimonio aún. Elías no sabe que la dificultad es para ver la acción de Dios. Y en esto tenemos que crecer nosotros, porque muchas veces cuando nosotros tenemos una dificultad, creemos que el mal tiene poder. En el mundo entero ahora mismo se están presentando una serie de guerras y de polarizaciones y una oscuridad tremenda hay en la tierra. Y la única luz que brilla es la oración de la iglesia, que no se desprende del amor de Dios. Por lo tanto, tu oración es importante. ¿Y qué pasa? Que dice que Elías estaba cansado y hasta se deseó la muerte. Ya es demasiado. ¿Cómo dice el texto? Él continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Como le pasa a muchas personas que todavía están apenas iniciando en el proceso de fe. Y a veces están dentro de la iglesia y cuando les pasa una situación adversa, también desean morirse. Pero ¿qué hemos aprendido? Que a pesar de la situación, no hay que dejar de orar ni de creer. No, dijimos, eso que tú dices está bien. Pero Hay que dar testimonio. una dificultad es la oportunidad para dar testimonio que Dios está presente.
y que me va a sacar adelante. Elías no lo sabe, se deseó la muerte. Dijo Elías, basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. ¿Y qué pasó? Se echó bajo la retama y se durmió. Ahí está el sueño, es signo de desesperanza. En la Biblia, el sueño es signo de desesperanza. ¿Por qué? Y de resignación. De resignación quiere decir aceptar la frustración porque no hay solución. Acepto, ya no toca más. Los discípulos también estaban dormidos. En Lucas 22, 45. Meten un separador allá en Elías porque estamos mirando el sueño. Ahora nos vamos para el sueño, que también es signo de desesperanza y de frustración. Lucas 22, 45. Dice, se apareció un ángel del cielo que le dio fuerza en medio de la Un angustia. ángel del cielo se apareció a Jesús. ¿Quién es el ángel del cielo? Yahvé, La presencia de Dios. Y en medio de la angustia oraba más intensamente, le corría el sudor por gotas de sangre. Oraba más porque para él era la oportunidad de mostrar que el Padre lo ama. Sigue. Se levantó de la oración, se acercó a sus discípulos y los encontró dormidos de tristeza. Dormidos de tristeza. Están frustrados. Muy bien, volvemos a Elías, también está dormido de tristeza. Y cuando nosotros tenemos una dificultad, queremos la cama y que nos tome el sueño. Y cuando ya se abren los ojos, no tener ninguna dificultad. Y es en ese momento que también muchas personas quieren morirse. Pero no te puedes morir, no te puedes rendir. Tienes que levantarte. Pero esa levantada no la puedes hacer tú. Es el Señor a través de su ángel, a través de muchas personas que te levantan. Sigue. Dice, se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó. Otra vez. Le tocó como está haciendo con Pedro en la primera lectura. Por eso retrocedimos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y entonces, Y le dijo, levántate, come. come. Y Elías comió. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Se volvió otra vez a dormir. Porque estaba frustrado. El peso psicológico negativo de saber que te vas a morir, que te van a matar, que te están persiguiendo, que te están buscando, es terrible. Entonces, Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo, otra vez lo toca. levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. El camino es superior a tu fuerza, por eso come. Y Elías comió. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches. Con la fuerza de un pan Y una jarra de agua. superó la negatividad que tenía el camino. Volvemos a Pedro. Volvemos acá. Luego dice, ponte el cinturón y cálzate las sandalias. Ok, ponte el cinturón y cálzate las sandalias. ¿Sabes qué significa? El discipulado. ¿Ves? Sígueme, sígueme. Ahí viene la palabra sígueme. Luego añadió, cúbrete con el manto y sígueme. Esos son signos vocacionales. Lo llama en el peor momento. Y con esto que está pasando, ya con esta llamada, Pedro lleva la primera llamada que pasó en Marcos 1:16 por allá cuando le dijo, sígueme. Primera llamada de Pedro. Después la segunda llamada está en Marcos 3:13, cuando los llamó para que estuvieran con él. Es decir, ya ustedes pasaron por la primera llamada, ahora están en la segunda, es decir, en estar con Jesús. Y la tercera llamada aparece en Marcos 6:12, cuando Jesús llamó a los 12 y los envió a evangelizar. Esa llamada todavía no se ha hecho efectiva porque eso va a ser en el tercer año. Cuando el Señor nos llame, primero hay que estar con Él. Y estar con Él significa estar a sus pies, escuchando y meditando la palabra, como lo estamos haciendo en esta mañana, hasta que nos volvamos esto un hábito y ya no podamos nosotros, como le digo, dejar de meditarla como un alimento. Cuando tú no desayunas,
tienes la necesidad de desayunar y si no almuerzas, el cuerpo te pide. Igual, cuando nosotros ya entramos en esta dinámica de discípulos, no podemos dejar pasar sin meditar la palabra de Dios, como dice el texto. Salió Pedro detrás de él sin saber si lo del ángel era real, porque le parecía que aquello era una visión. Pasaron la primera guardia y la segunda, llegaron a la puerta de hierro. Se está renovando el seguimiento. ¿Cuántas veces con este sígueme cuántos van? 4. Se está renovando el seguimiento. Se está renovando el seguimiento, pero el seguimiento en medio de la dificultad, estando en la cárcel, que no es fácil. Y entonces siguió. Cuando llegaron al extremo de una calle, el ángel se alejó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, interiorizó, Claro, como dice Comentó. Lucas 15, 17. Ajá. ahora entiendo de veras que el Señor envió a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Mira, ¿qué hizo Pedro? Pedro meditó, interiorizó, inteligencial. Entró en hizo? sí. Una lectura de fe. Una lectura de fe. La lectura de fe que hemos compartido muchas veces es una lectura que se hace de nuestra experiencia con Dios en el pasado, donde Él ha intervenido de manera portentosa, maravillosa, salvando al pueblo de Israel, salvándonos a nosotros y diciendo, si Dios ha hecho esto en el pasado, lo hará en el presente. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, caer en cuenta, oye, yo antes no estaba en una pequeña comunidad, ahora estoy en una pequeña comunidad. ¿Qué beneficio me ha traído Dios al estar en esta pequeña comunidad? Esas lecturas que se hacen. El Señor, yo siento que también en esta lectura hizo un memorial de lo que pasó. Fíjese que los judíos estaban celebrando la Pascua y la Pascua fue la liberación de la esclavitud, de las cadenas en Egipto a la libertad. Y así también el Señor está manifestando esa misma libertad en la fiesta de Pascua, pero con Pedro. Así es, eso se lo acaba de revelar el Espíritu Santo. Porque si ubicamos el contexto histórico de la Pascua, es una gran liberación. Muy bien, eso se refiere al apóstol Pedro. Muy bien, ahora, ¿para dónde vamos? Ahora seguimos con la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y 16 y 18. Dice así: en cuanto a mí, dice Pedro, ha llegado la hora del sacrificio y el momento de mi partida es inminente. Oye, pero mira lo que dice. Mira, repítelo. En cuanto a mí, ha llegado la hora del sacrificio. Ha llegado la hora del sacrificio. ¿Qué significa que Pablo diga así? O sea, que él sabe que lo van a matar, que va a morir. Entonces, siento que aquí él está dándole testimonio a Timoteo. Le dice, voy a morir, pero no muero frustrado. Exactamente. Está en la cárcel, lo van a matar. Y en vez de hablar con frustración, en vez de hablar con negatividad, convierte esa situación terriblemente negativa en un testimonio de fe. Y aquí es donde está. Pilas, que la fe no es un sentimentalismo. La fe es una respuesta, es dar testimonio del amor de Dios a pesar de que las cosas no sean exactas, perfectas, como nosotros las deseamos. Y entonces, he peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Mira eso. Vamos a repetir eso, Fred. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera la corona de la justicia, que el Señor como justo juez me entregará aquel día. ¿Qué significa eso? Siendo que la corona de la justicia es como... No, desde el principio, no te quedes con último. Ok. Que Pablo va a enfrentar la muerte. Le está diciendo eso a Timoteo. Ajá. Y le dice, he cumplido con lo que el Señor me ha encomendado. He servido, o sea, evangelizó, dio testimonio, hizo todo y se va. Siento que como está llegando al final, va contento diciendo, me mantuve fiel al Señor a pesar de las situaciones que viví. En otra parte de San Pablo, refiriéndose a esa carrera, 1 Corintios 9:24, ya sabéis
que en las carreras del estadio, porque él perteneció a esa cultura, de ahí donde vienen los Juegos Olímpicos, de esa Grecia, ¿ves? Él perteneció, él conoció Atenas, vivió en Atenas, estuvo en Atenas predicando. Ya lo sabemos, porque lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ya sabéis, 1 Corintios 9, 24, que en la carrera del estadio todos corren, pero solo uno recibe el premio. Pues corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo y total por una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, competimos por una inmarcesible. Así pues, yo corro, pero no sin ton ni son, y lucho como si fuera un púgil, un boxeador, pero no lanzando golpes al vacío. Al contrario, golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Aquí tenemos la carrera de Pablo, que también la encontramos en Filipenses 3:14. Ese signo de la carrera mexicana. Mira para Filipenses 3:14. Y seguimos meditando la experiencia del apóstol Pablo, que también convirtió su momento difícil de muerte, de situación límite, en una oportunidad para testificar, para testimoniar el poder de Dios. Dice, y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Así es. Entonces, amigos, hermanos, esta es una carrera que nosotros en la diócesis retomamos, porque ya esta carrera viene desde hace muchos años. Me refiero a la persona que ya tiene más edad que yo. Retomamos la carrera nuevamente. Y esta carrera ahora la estamos haciendo, y traer la carrera no es fácil, como lo acaba de decir San Pablo. Continuamos con la lectura de San Pablo. Y termina diciendo San Pablo, el Señor sí me asistió y me dio fuerzas. La fuerza se refiere al Espíritu Santo. Claro. ¿Para qué? ¿Fuerzas dónde? Para hacer testimonio. ¿Dónde? En este momento de tribulación que va a vivir él. Mire, lo que estoy haciendo yo, preguntándole a Efraín y compartiendo lo que ustedes tienen que hacer cuando hacen la lección divina. ¿Ves? Pero la de la semana, te háganla solo y se reúne con algunas personas y usted empieza a buscar en el texto. Después le daremos más formación en esto. Sigue, Efraín. Dios me asistió. Y me dio la fuerza para que por medio se llevase a cabo la proclamación, o sea, la evangelización. Por medio de él, de Pablo, se llevase a cabo de modo que la oyera todo el mundo. Así el Señor me arrancó de la boca del león. Él me librará de toda mala partida y me salvará en su reino celeste. A él la gloria por los siglos de los siglos. Pero Amén. Pablo se murió y le cortaron la cabeza. Para el mundo perdió. Y termina Pablo diciendo, el Señor sí me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se llevase a cabo la proclamación, es decir, la evangelización. Exactamente, Pablo se convirtió en ese instrumento o mediador histórico con el cual la fe se hizo más fuerte para todas las comunidades. Y esto debemos tener presente nosotros, porque para el mundo Pablo perdió, porque le cortaron la cabeza, pero se convirtió en un testimonio, como lo había dicho Jesús. Y Pedro también perdió porque lo crucificaron. Pero miren, se convirtió en un testimonio de fidelidad, de que Dios puede sacar adelante su obra. Si no, esto no fuera realidad, la iglesia no existiría. ¿Ves? Entonces, vamos al Evangelio, Padre. El Evangelio está tomado del apóstol de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19.
Dice así: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los De discípulos, Filipo. aquí dice Felipe, Bueno, es lo mismo, ¿verdad? preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen, Bueno, primero Jesús pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y la expresión Hijo de Hombre, ese título está tomado del profeta Daniel 7:13, donde habla de un personaje que es manifestado o revelado como un ser humano, pero a la vez es un ser divino, es decir, un ser celestial. Es una profecía que contempla el profeta Daniel y dice que vio venir entre las nubes a ese ser. Era un ser humano, carne y hueso, pero también era un ser divino. Por la misma manera Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre, porque cuando dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está hablando de que Él es un ser humano, pero que también es Dios. Y aquí hay una clave interpretativa, hermenéutica, podemos decir así, ¿cómo dice? dice, seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y Entonces lenguas. vamos a comprender el Evangelio con esta clave hermenéutica, vamos a comprender lo que viene frente, porque ahora ellos lo van a ver como hombre. ¿Cómo dice? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, Como un hombre, exacto. otros que Elías, Hoy como un hombre, otros Jeremías como un hombre. o algún otro profeta. Muy bien. Y Jesús le pregunta nuevamente, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? y ahí viene la otra parte de ¿cómo es? Del título Hijo de Hombre. Lo divino. ¿Qué respondió? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ah, te das cuenta que están las dos cosas. Que Jesús es un hombre, Pero también es hijo, divino. es el Hijo de Dios. Respuesta impresionante. Y entonces, ¿qué pasa cuando Jesús escucha esto? Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Ahora, ¿cómo hizo Dios para revelarle eso a Pedro? A través de la meditación, de la lectura de fe que hizo Oye, Pedro. claro que tenés que decirme lectura de fe. Porque si tú no me dices lectura de fe, hemos perdido el tiempo. No va a entender, de verdad. A través de la lectura de fe, porque estamos en el capítulo 16 de San Mateo. Y si tú lees, ya Jesús, cuando en el capítulo 14, cuando Jesús caminó sobre las aguas, los discípulos lo reconocieron como el Hijo de Dios. Así que Pedro, seguro en ese momento, sí, Pedro, sí, y sí tuvo presente esto, que los discípulos habían olvidado. Pero Pedro es muy chispa, es muy atento. Pedro camina sobre las aguas. Y luego, Al terminar el versículo 33 diciendo, los de la barca se postraron ante él diciendo, ciertamente eres hijo de Dios. ya cuenta. Impresionante cómo es la palabra. Me encanta. Me gusta. Por eso Pedro con fundamento le dice, tú eres el hijo. Porque yo te vi caminando sobre las aguas. Porque ha multiplicado los panes, porque ha sanado y él ha visto todos esos signos. Tú eres el Hijo de Dios. Tú no solamente eres un hombre como Juan el Bautista, Jeremías o uno de los profetas. Tú eres el Hijo de Dios. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué dice? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Ojo con lo que dice. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios mío. ¿Y sabes qué dice Pablo? Pablo dice en Filipenses 2:20 que nuestra iglesia, nuestra fe está edificada sobre la fe de los apóstoles. Por eso todas las religiones, Testigo de Jehová, evangélicos y todo eso, oye, necesitan ir a este texto bíblico para que sepan de dónde viene la iglesia católica, para que se fundamenten y crean en los sacramentos instituidos por Jesucristo.
¿Cómo dice la palabra? Filipenses 2:20. Filipenses 2:20 dice, confiando en el Señor Jesús, espero enviarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes. A nadie tengo que se le iguale en su profunda preocupación por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no el de Jesucristo. Conocen sus Perdón, méritos. Efesios. Efesios. Efesios 2:20. Aquí está. Dice así, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas con Cristo Jesús como piedra angular. Entonces, cuando él les dice, tú eres Pedro, 2:20, Sí. edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas con Cristo Jesús como piedra angular. Exacto. Entonces, cuando le dice a Pedro, tú eres piedra, tú eres un cimiento de la iglesia. Y si Jesús es la roca, Jesús es la roca. Jesús es la piedra angular. Y le está diciendo, tú eres roca. Es que Jesús le está transfiriendo también su esencia de roca, donde se puede cimentar la iglesia. Dice, ni el poder del infierno prevalecerá contra ella. Y ustedes ven todas las persecuciones que le han hecho a la iglesia a lo largo de 20 siglos, 21 siglos. No la han podido derrocar porque ya está cimentada en esa roca que es Jesucristo. Pero mira, como hoy estamos celebrando los apóstoles, y los apóstoles son los obispos. Y por eso la gran responsabilidad, cuando a mí me nombraron obispo, yo entré en crisis tremenda por esta responsabilidad, por este mandato, que la iglesia se cimenta en la fe de los apóstoles. Pablo era un apóstol, pero después Dios lo convirtió en apóstol. Cuando se le apareció en el camino. Y cuando se presenta, por ejemplo, nosotros después de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, carta a los Romanos, la primera que aparece, vamos a ver cómo se presenta Pablo, para que vean ustedes cómo se presenta como apóstol. Eso me encanta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Ya vieron? ¿Ya viste? Llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Y vamos para 1 Corintios, para ver capítulo 1, versículo 1, para ver cómo se presenta. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo. Llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo. Así, es decir, que hoy estamos celebrando nosotros esta gran solemnidad de estos apóstoles. Y tenemos que agradecerle a Dios por los apóstoles que nos ha regalado. Bendito eres el Señor, porque tu iglesia necesita nosotros, cuando somos llamados, estamos llamados para testificar que Dios no nos abandona y también que Dios nos ha regalado su iglesia, donde tenemos ese encuentro con el Señor. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión y lo que me llamó la atención de las lecturas fue la Pascua que el Señor le permite vivir a Pedro. En este caso, él estaba dormido y seguramente experimentó la tristeza, pero el ángel del Señor, o sea, el mismo Dios, se le revela y le dice, levántate. Y lo libera de esas cadenas y le da la libertad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, le muestra lo que es la verdad y la verdad pues nos hará libre. En este caso es Jesucristo. Y a mí me encanta cuando Pablo dice que Dios, Jesucristo, se apareció resucitado y después se apareció a él. Dice Pablo que él era un aborto. O sea, pero él se apareció a San Pablo y me gusta porque lo constituye en alguien que va a ser el instrumento. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, dice por allá en el versículo 8, cuando le dicen que él le ha hecho mucho daño, y él dice que Dios Padre dice, tranquilo, que yo lo voy a convertir en un instrumento
de salvación. Ya lo encontré. Dice, luego de una agitada discusión se levantó Pedro y les dijo, 9, Hechos 9. Es la primera encuentro que tiene Pablo con el resucitado y está narrado 3 veces en el libro de los Apóstoles. Esta es la primera, y después en el capítulo 22 y después en el 26. Pero vamos con el capítulo 9, versículo 8 por allá, donde dice que Ananías dijo, él ha hecho mucho daño. Y mira lo que dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? dice, Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Contestó el Señor, ve que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre los paganos. Es mi instrumento elegido. Por eso, a los coordinadores de las pequeñas comunidades, ustedes son un instrumento elegido por Dios. Así que Pablo se sintió elegido apóstol. Y le voy a dar el texto. Después de ese, Hechos 1 Corintios 15, versículo 3. Dice, en primer lugar os transmití que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo recibió él. Según las Escrituras, eso lo guardó la iglesia, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los que todavía la mayor parte viven, aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. En realidad, soy el último de los apóstoles. Qué belleza, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice tu traducción? Dice, porque yo soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. No merezco el título de apóstol porque perseguía la iglesia. ¿Qué tal esto que vamos a celebrar el domingo? Con estas lecturas, haciendo una acción de gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, especialmente su iglesia y los apóstoles. Y él también empieza, cuando habla de los carismas, y dice, los apóstoles, los ministerios, pero ahora no vamos a hablar de eso. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos compartido y por hacernos meditar y reflexionar acerca de la iglesia, de los apóstoles, de los obispos, de los sacerdotes y de las personas que están sirviendo en la iglesia, dando testimonio de tu amor. Amén. Amén. Transforma tu vida. Tiempo de gracia. Tu gracia me basta. La presencia de Dios en tu historia.